son los distintos tipos de índices. Entonces, nosotros ya hemos visto el índice hecho desde la tabla de contenido. Hoy día vamos a aprender a hacer muchos otros índices. Muchas veces existen trabajos en los cuales se nos exige que tengamos mínimo 2 índices, o 3, o 4, o 5 índices diferentes. ¿Por qué razón? Primero, porque el índice 1 es el índice del texto, del contenido, y después viene otro índice, como por ejemplo, puede ser un índice de figuras, un índice de gráficos, un índice de ilustraciones o un índice de tablas. Podemos tener mucha cantidad de índices dependiendo incluso de las tablas, los gráficos y todo lo que nosotros tengamos. Entendiendo eso, entonces, nosotros vamos a intentar hacer muchos índices. Bien, vamos aquí a conectarnos. Entonces, si yo tuviese una fotografía cualquiera, de esta forma, bien, para hacer un índice de fotografías, la forma es la siguiente. Yo voy acá a referencias y aquí aparece insertar título. Presiono insertar título y me da estas opciones. El rótulo puede ser de ecuación, ilustración o tabla. Esas 3 opciones. Bien. En este caso es de ilustración debido a que es una fotografía. Le pongo aceptar e inmediatamente va a aparecer aquí abajo ilustración 1. Bien. En caso que yo agregara otra fotografía, bien, y pusiera insertar título en lo mismo, ilustración va a aceptar, va a tener ilustración 2 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de fotografías o de ilustraciones que yo tenga en mi archivo. Esto es muy necesario, debido a que la ilustración debe tener un nombre. Ese nombre es asignado automáticamente por ilustración 1, ilustración 2, ilustración 3. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? A la hora que yo deseo hacer el índice, vengo acá y pongo acá arriba insertar tabla de ilustraciones. Ya, pero antes yo voy a poner el título ilustraciones. Índice de ilustraciones. Y obviamente esto, para que aparezca en el índice general, debiese tener, ¿qué cosa? Título 1, ¿cierto? Ya, hasta luego. Ilustraciones. Sigo acá en referencias y pongo insertar tabla de ilustraciones y me da la opción, fíjense que así va a quedar. Yo quisiera poder mostrar, no muestro los números, o sí muestro los números, o la alineación o no, o incluso el relleno, la línea punteada, ¿cierto? Que yo quiero que aparezca. Yo puedo personalizar cada una de estos y también puedo poner que aparezcan como hipervínculos o no, ¿ya? Puedo sacar esto y no aparece como hipervínculo o sí aparecen, ¿bien? Y acá entonces pongo el tipo de índice. Quiero un índice de ecuaciones, de ilustración o de tabla. No he incluido nada de los otros dos, por lo tanto le voy a poner ilustración. Automáticamente al poner aceptar va a aparecer entonces mi índice de ilustración. ¿Ya? Si esto cambiase de... Si yo acá agregase otra ilustración, obviamente la ilustración Cantera 2 va a cambiar automáticamente y se va a poner 3. ¿Ya? Automáticamente eso lo hace. Para poder actualizar esto, que igualmente que el título, que el índice anterior, nosotros no podemos hacer con el botón derecho del mouse. Aquí dice actualizar campos, pero solamente actualiza los campos y no las páginas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acá, actualizar la tabla completa. Esa es la forma. Presiono
toda la tabla y ahí entonces se va a actualizar completamente. ¿Ya? Pasa entonces exactamente lo mismo cuando yo agrego, por ejemplo acá, puedo agregar no una ilustración, sino que una ecuación. Debido a que vamos a agregar una ecuación número 1, vamos a aprender cómo realizar las ecuaciones. Bien, voy a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. Para agregar ecuaciones, muchas veces la forma funesta de hacerlo, no sé si han puesto ecuación alguna vez en un archivo, ¿ya? Puede ser y es igual x. Y para ponerle x cuadrado, ¿qué hacemos? Ese numerito 2, nosotros podemos ponerlo aquí como subíndice. Y queda más o menos decente. Más o menos decente, ¿cierto? Pero cuando tenemos que dividir, por ejemplo, x cuadrado dividido, ya esto se desconfigura, ¿cierto? O cuando tenemos que poner x dividido en w, no sé, o en 1000, en 100. Igual no se ve tan bien. ¿Y qué pasa si x dividido, ¿cierto? O si es 100 dividido en x cuadrado, pasa también lo mismo. La forma correcta de hacer una ecuación es utilizando acá e insertar la opción de la ecuación que se encuentra aquí. Hay ecuaciones que ya vienen preconfiguradas, prediseñadas, que son de uso común, como por ejemplo, se demora un poquito, la fórmula cuadrática, ¿cierto? El área del círculo, expansión de una suma, ¿ya? O la expresión de Taylor, que es el número, la expresión de un número elevado. Por ejemplo, ahí está la fórmula cuadrática. ¿Ya? Viene predefinido que toda fórmula que se ingresa queda centrada en la hoja. Si yo no quisiera que eso sucediese así, aquí existe la función y ahí en la justificación yo lo cambio. ¿Ya? Y en vez de centrada, le pongo, por ejemplo, a la izquierda. ¿Bien? Esa es la forma de hacerlo. Aquí entonces tengo la ecuación 1, voy a agregar una segunda ecuación, pero ahora lo que vamos a hacer es insertar una ecuación propia. ¿Cómo se hace acá? Insertar nueva ecuación. Y ahí entonces, fíjense que aquí aparece un menú completo de todas las posibilidades que yo tengo para anotar mi ecuación. Y también aparecen acá toda la simbología. Bien. Si yo quisiera letras griegas, bueno, y ahí voy eligiendo, ¿cierto? Entonces puedo poner y es igual. Si yo quisiera algo con índices, fíjense que yo selecciono este menú y si quiero poner así o asá, de esta manera. Por ejemplo, acá, y estos cuadritos que aparecen acá, presiono dentro del cuadrito y entonces lo puedo ir rellenando con lo que yo deseo. Está bueno, ¿cierto? Bien. O también puedo poner, no sé, lo que ustedes deseen, más la integral de no sé qué, y ahí, ¿cierto? O un corchete, puedo poner una fracción, las fracciones también se ven diferentes, ¿ya? Entonces aquí puedo poner de esta forma. Ya. Es un ejemplo, ¿no? Entonces todas estas opciones yo las tengo para poder modificar y poder hacer mucho mejor una ecuación. Y al tener una ecuación, esta ecuación puede estar dentro de un índice. ¿Cómo creo el índice? De la igual forma que yo creé el índice de la ilustración, creo mi índice de ecuaciones, ¿cierto? Voy acá, insertar tabla de ilustraciones y ahora pongo ecuación,
como ustedes lo pueden apreciar aquí. Aceptar. Y ahí entonces, ecuación 1, ecuación 2. Bien. Esta es la manera entonces. Pregunta hasta acá. Estamos bastante bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que esta opción también a mí no tan solo me permite crear ilustraciones, ecuaciones y tablas, sino que muchas otras cosas. Fíjense que ¿cuál es el problema de esto? Es que todos son ilustraciones, es decir, ¿cómo se llaman? Ilustración 1, ilustración 2, ilustración 3. ¿Cómo se llaman las ecuaciones? Ecuación 1, ecuación 2 y así. ¿Cierto? La tabla 1, tabla 2, tabla 3. Ahora, ¿qué pasa si todo tiene distinto nombre? Yo ya no puedo hacer eso. Por ejemplo, yo podría tener sucursal. Sucursal Talca. Sucursal Curicó. Sucursal más chica. No sé, cualquier cosa. Y acá entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono esto. No lo selecciono. Voy a insertar título. Y lo que yo hago, perdón, selecciono esto y pongo marcar entrada. Marco esa entrada, le pongo marcar. Inmediatamente va a aparecer mostrar todo. Bien, pero no me alarmo, sigo marcando. Total, nosotros ya sabemos cómo sacar el mostrar todo, ¿se acuerdan o no? Marco todo lo que quiero que aparezca en mi índice. Ahora, si quiero sacar este mostrar todo, voy acá a inicio y desactivo, que esto se activa automáticamente. ¿Cierto? Y entonces voy acá y creo el otro índice. Insertar índice. Con todas las entradas que yo marco, automáticamente se puede insertar otro índice. Presiono ahí, ya le pongo alinear, una columna solamente, aceptar. ¿Ya? Y ahí entonces aparecen las sucursales, por ejemplo. Bien. Ahora, si yo quisiera crear otro tipo de índice solo con sucursales, también lo puedo hacer y lo hago de la siguiente manera. Creo acá, insertar título y pongo nuevo rótulo. Y pongo sucursales. Aceptar. Entonces, ¿cuándo hago esto? Cuando tengo unas fotografías de las sucursales, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces pongo sucursal 1, ¿cierto? Insertar título y acá pongo sucursales. Aceptar y así sucesivamente. ¿Ya? Y el título se crea exactamente igual arriba. ¿Ya? Insertar tabla y aparece sucursales. ¿Cierto? Por lo tanto, existen muchas cantidades de índices que se pueden crear. Muchas cantidades diferentes. ¿Ya? Acá existen 3 predefinidas, que son tabla, ilustraciones y ecuaciones. Pero además puedo crear muchas otras poniendo un nuevo rótulo. ¿Ya? Muchas otras. Bien. Muchas más. Por lo tanto, son infinitas. Eso sí que se van auto asignando nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo no quiero que aparezcan los nombres, tengo que utilizar el marcar entrada. ¿Ya? Para que aparezca sucursal Curicó, Talca, lo que sea. No 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Pero eso depende de cada uno. Por lo tanto, existen muchos tipos de índices. Con eso, entonces, vamos a finalizar. Bueno, y todas estas tablas se actualizan de la misma forma. Esta se actualiza aquí. Y esta otra se actualiza acá, actualizar índice. ¿Cierto? Si esto fuera, si esto estuviese en otra página, la más chica, al actualizarlo, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a cambiar el número de las páginas. ¿Cierto?
Bien, esa entonces es la forma.